Y al, Estamos. y al derecho os dedicáis muchos. Buenos días. Estamos en línea ya por fin también con un poco de retraso, porque dadas las múltiples obligaciones de nuestro conferenciante de hoy. Y justamente este curso 2011-2012 lo comenzamos con una conferencia de Benjamín Riballa García, titulada Cine para jueces. Y tanto nos gustó que insistimos para que Benjamín nos siguiera hablando de estas cosas, y la de hoy se titula Derecho y Cine. Estamos ansiosos por escuchar tu charla. Pues muchas gracias. Que en principio esta sería la teoría general de lo que fue el otro día, sería la parte especial, ¿no? Claro. Pero así todo, yo creo que lo enmarca dentro de una dimensión más amplia, un contexto más amplio, y muestra, o trataré de mostrar, las relaciones que existen entre el derecho y el cine, que son de diverso tipo. Bueno, más que las relaciones que existen entre el derecho y el cine, digamos, cómo el cine captó el fenómeno jurídico y cómo se generó una nueva jurisprudencia, si podemos decirlo, que sería el derecho en imágenes, una jurisprudencia en imágenes, frente al derecho en los libros y al derecho en acción que los realistas norteamericanos defendieron que existía. Efectivamente, hay un derecho en los libros, ¿no? El derecho, diríamos, teórico, y hay un derecho en acción, la práctica del derecho, a la que os dedicáis, pues ahora también nos encontraríamos con un derecho en imágenes, un derecho que tendría su importancia, o que tiene su importancia, como trataré de defender en esta conferencia. Las relaciones entre el derecho y el cine han sido tradicionalmente de reciprocidad, es decir, el derecho se ha interesado por el cine y el cine se ha interesado por el derecho, teniendo en cuenta que estamos ante un fenómeno moderno, es decir, que el cine es un fenómeno de finales del XIX. Por cierto, hay una película ahora en cartelera que no puede dejar de verse, que es The Artist, ¿no? Que es una maravilla, sobre los comienzos del cine, en cierta forma, los fines de los años 20. Bueno, pero digo que desde que nace el cine hay interés, tanto por parte del cine como por parte del derecho. El derecho está interesado en el cine y entonces surge una regulación jurídica del fenómeno cinematográfico. Eso es, bueno, llamativo. Lo que es llamativo es que la regulación típica del fenómeno cinematográfico es la censura, precisamente. Es decir, una normativa que dice qué es aquello que no se puede mostrar en imágenes o cómo no puede utilizarse las imágenes, etc. Eso sería el derecho cinematográfico, del que no me voy a ocupar, evidentemente. Y por otra parte estaría un cine que se interesa por el derecho, un cine que nos habla de asuntos jurídicos, y en ese sentido surgiría un cine jurídico, y de eso en gran medida, o al respecto de esto, tratará la conferencia, ¿no? Esta relación entre el derecho y el cine parece una cuestión meramente erudita, y sin embargo tiene su interés. Meramente erudita digo porque los juristas habitualmente piensan, o se tiende a pensar, que el derecho es un fenómeno autónomo, que es un fenómeno que puede explicarse por sí mismo, válido por sí mismo, que funciona por sí mismo, autosuficiente. Y por supuesto un fenómeno ajeno a prácticas como esta, que serían prácticas, pues digamos, divertidas, de divertimento, como es el cine, y por tanto sería la relación del derecho y del cine, sería una cuestión secundaria o incidental. Trataré de enseñar que no es así. Pero después para el cine no lo ha sido, porque los grandes argumentos jurídicos, o muchos de los grandes argumentos jurídicos, han sido argumentos cinematográficos, han sido argumentos jurídicos. Películas de criminales, películas de policías y ladrones, películas de matrimonios, películas de herencias, películas de juicios, películas de cárceles, en fin, son argumentos típicamente jurídicos, y lo que resulta llamativo es que los juristas no se hayan dado cuenta o no le hayan dado más importancia a este dato que en principio, eso, como digo, por lo menos resulta llamativo, ¿no? Que los argumentos jurídicos han sido tan tratados por el cine, ¿no? Evidentemente, hay un cine que trata más del derecho y un cine que trata menos del derecho. Si nos fijamos en autores, pongo por caso, John Ford habla más del derecho que Ingmar Bergman, aunque Bergman también, que yo pensé que no hablaba del derecho, también habla del derecho. En una película que cité en la otra conferencia, era El Rito, donde se manifiesta precisamente la ideología del realismo jurídico escandinavo acerca de la judicatura, o sea que tal. Pero bueno, en principio, pues John Ford trata más del derecho que Ingmar Bergman. Hay películas que son poco jurídicas y que, sin embargo, de repente la trama jurídica o el dato jurídico aparece de sopetón, influyendo en la historia. Una película encantadora, maravillosa, que fue Hilda. Al final, cuando iban a detener al galán de la película, ¿no? El novio de Ingrid Bergman, era Ingrid Bergman, sí. Pues, hombre, Miriam,
Buenos días. Pues el policía, ni más ni menos, le dice al delincuente, tengo la ley de mi parte, es una sensación muy cómoda, le aconsejo que la pruebe alguna vez. Y una película que en principio no era jurídica, una película, bueno, pues de aventuras y romántica, se convierte en una película jurídica, donde se nos viene a decir, este sería el mensaje, que una vida feliz es posible, que el amor redime, pero sobre todo esto dentro del marco de la ley y el orden, porque fuera de la ley y del orden no hay nada que hacer, la infelicidad llega tal. Bueno, el dato lo apunto como meramente anecdótico, simplemente para señalar cómo el mensaje jurídico está ahí, o sea, ya apareció en una película en principio poco jurídica. ¿Existe el género jurídico del cine jurídico? Bueno, como ya he dicho, el cine no ha podido dejar de lado las temáticas jurídicas por la sencilla razón de que la vida, en fin, la vida humana tiene una trascendencia jurídica desde nuestra perspectiva, del mundo en el que vivimos, que hace que no pueda relatarse, o sea difícil relatar una historia humana sin que aparezcan los datos jurídicos. Eso resulta básicamente, o sea, resulta difícil. Y esto ha sido así siempre. Vuelvo a citar The Artist, porque el cine mudo también nos hablaba del derecho, clarísimamente. Hay quien piensa que el cine jurídico es necesariamente un cine sonoro, un cine hablado, un cine argumentativo, pero eso no es necesariamente así. Al principio, a los comienzos del cinematógrafo, aparece la temática de la persecución, la comisión de un crimen, el tratar de escapar, el perseguir y al final conseguir dar alcance al bandido, al criminal, el juicio, la condena, en fin, ¿no? Y la sala del juzgado, creo que ya dije en su momento, es un lugar idóneo para rodar las primeras películas. Las primeras películas se miran mucho en el teatro, el cine al principio se mira mucho en el teatro, y la sala de vistas es un lugar idóneo, donde cada uno tiene su puesto, en fin, eso está... Por poner dos ejemplos que me imagino que en su momento en la otra conferencia tuve que utilizar. La primera gran película jurídica a mi juicio es Intolerancia, una película que hoy día los jóvenes no pueden aguantar, pero son unos 200 minutos en blanco y negro y muda, son 4 historias distintas, pero las 4 historias narran asuntos jurídicos, ¿no? Está la caída de Babilonia, en el caso de la guerra, está la Pasión de Cristo, que es un asunto que aunque no nos demos cuenta porque forma parte de nuestra tradición, pero es un asunto jurídico, político fundamental, cómo se han de tomar... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se han de tomar decisiones? Y si se pueden tomar democráticamente decisiones con respecto a cualquier asunto. Evidentemente la respuesta es que no, claro está, ¿no? La noche de San Bartolomé, que trata del genocidio, de la masacre de los hugonotes, y luego el asunto judicial, el asunto contemporáneo moderno, que es ya un crimen o la posible comisión de un crimen, detención de una persona, juicio, condena, etcétera, etcétera. Aquí los 4 asuntos son jurídicos, se mire por donde se mire. Intolerancia vale, digo, el gran ejemplo, el primer gran ejemplo de cine jurídico. Y luego me fijaría en un personaje que fue básicamente mudo y que los grandes éxitos los cosechó siendo mudo, que es el personaje de Charlotte, de Chaplin. Porque Charlotte, en muchas de las películas de Charlotte, aparece el argumento jurídico. Una que a mí me gusta especialmente, El chico, de 1920, pues en este caso Charlotte se convierte, también la cité en la otra conferencia, pero citaré muchísimas que son las mismas, se convierte sin quererlo en padre adoptivo. Y entonces de repente aparece el tema de la adopción, con todas las aristas y los problemas que plantea. Merece, por cierto, esto lo planteaba en la conferencia, merece, por cierto, Charlotte ser padre adoptivo. Si nosotros fuéramos jueces o quienes tenemos que decidir dar a adopción a un niño, ¿se lo daríamos a Charlotte, un vagabundo, o no lo haríamos? Bueno, pero es un tema típicamente jurídico. En Luces en la ciudad pasa lo mismo. La pobre joven, la pobre huérfana viuda... se encuentra en una casa de la que la quieren echar por no pagar la renta, por cierto, un tema muy actual, ¿no? O en tiempos modernos que aparece el mundo del trabajo, los derechos de los trabajadores, la huelga, la sindicación, etcétera, etcétera. Temas típicamente jurídicos. En ese sentido, las temáticas son jurídicas de muchas de las películas de Charlotte, pero después nos interesa mucho de Chaplin. Yo creo que el derecho pasó a ver, o sea, de ser visto antes como un objeto, hoy día es visto como un objeto moldeable, ¿no? Con lo que se pueden hacer muchas cosas distintas, no siempre iguales. Entre medias, una concepción del derecho que podemos llamar, utilizando Ortega, perspectivista. El derecho es un punto de vista, es una forma de mirar la realidad, ¿no? Bueno, se lo decía Savigny-ya, el derecho no es más que la sociedad mirada desde un cierto punto de vista. Nos importa de Charlotte el qué, el punto de vista que adopta frente al derecho. Porque habitualmente se dice, fue el juez Holmes el que distinguió entre el punto de vista del hombre bueno y del hombre malo. El hombre bueno es el que actúa conforme a la ley, el hombre malo es el que la vulnera, el criminal. Pues bien, Charlotte no adopta ni un punto de vista ni otro.
no adopta el del hombre bueno, evidentemente es un vive al margen del derecho, pero tampoco adopta la perspectiva del hombre malo que quiere vulnerar el derecho. Quiere una perspectiva liberal libertaria, sencillamente que le dejen en paz. Exacto. Básicamente, y que el derecho no se meta en su vida, ¿no? En tiempos modernos está muy bien porque la película... Las películas a veces, o sea, no son siempre relatos que nos divierten. Me mandaba una carga ideológica de profundidad. Chaplin lo hizo en muchas ocasiones, porque El gran dictador es una película impresionante donde se ríe de Hitler, ni más ni menos en sus barbas, ¿no? Pero en esta que he citado, en tiempos modernos ocurría que por una parte Chaplin nos mandaba un mensaje. El mundo del trabajo, por cierto, volvemos hoy día, es un mundo desregularizado y tiene que regularizarse. Es decir, hay que normar la jornada laboral, las actividades que se pueden llevar a cabo, etcétera, etcétera, el trabajo de los niños, etcétera. Eso por una parte. Pero por otra parte, Chaplin, que fue un hombre, un seductor toda su vida, por cierto, un pederasta, le diría hoy día, fue un seductor toda su vida, en la película se marcha con una chica muy jovencita, por cierto, y se van a vivir juntos y no sé qué. Y entonces venía a reivindicar, por una parte, hay ciertas cosas que tienen que regularse, que no pueden no estar reguladas, y por otra parte, hay otras cosas en las que no se deben entrar, que la ley no tiene ningún derecho a decir nada, ¿no? O sea, venía a marcar una distinción entre uno y otro, como digo, desde una perspectiva liberal libertaria. Bien, por tanto, el cine mudo y el cine sonoro, hay cine jurídico en ambos. Y en el caso de la otra gran distinción, en cuanto a la narración, el cine documental y el cine de ficción o narrativo, pues tanto uno como otro, tanto el cine documental como el cine narrativo, pues utilizan argumentos jurídicos. Cine documental. Yo creo que no debería nadie dejar de ver Queridísimos verdugos. Nadie debería dejar de ver El verdugo de Berlanga, es una maravilla del cine español. Y Queridísimos verdugos viene a ser algo parecido al Verdugo, pero en versión documental. Y es sencillamente impresionante, es impresionante. Es una película donde Martín Patino entrevista a los últimos verdugos que hubo en España. Bueno, los que mataron a los últimos estoy pensando en Salvador Puchantí, que conocí a la hermana el año pasado aquí en Oviedo. Y después viendo la película, efectivamente el verdugo que lo mata es uno de los que aparecen en Queridísimos verdugos. Y es impresionante ver cómo se entrevistan a los verdugos y ver quiénes son los verdugos, porque no se diferencian en nada de los reos, en nada en absoluto, claro. Y eso surge ahí un argumento contra la pena de muerte. Pero bueno, o pienso en una película más cercana en el tiempo, del año 2000, La espalda del mundo, que trata, no sé si habéis visto, de Javier Corcuera, pero que trata de asuntos jurídicos. Uno es la pena de muerte, otro es el derecho de asilo y otro es el derecho de los niños, o sea, que los niños no deben trabajar y tal igual. Bueno, pues hay documentales que tratan de asuntos jurídicos. Quizá el más conocido, Bowling for Columbine, de Michael Moore, del año 2002, que trata de un asunto muy interesante. ¿Por qué en Estados Unidos hay tales índices de criminalidad? Y la respuesta, por cierto, se dice, ¿será porque aquí hay un derecho a portar armas de fuego? Pero parece que en Canadá pasa lo mismo, los índices de criminalidad son mucho menores. O sea, que en todo caso no deja de señalar la paradoja o el interrogante, ¿no? ¿Existe un cine jurídico? Bueno, la cuestión de si existe un cine jurídico es meramente una cuestión convencional. Se trata de acuñar el rótulo y por tanto ya existiría. En principio no parece que esté aceptado el cine jurídico. Cuando vamos al cine podemos ver... cuando se dice las películas de abogados o una película de juicios... Sí, pero claro, pero trato de no reducirlo uno al otro, claro, o no identificar uno al otro, porque hay películas que no son de abogados, que no son de juicios y que son jurídicas eminentemente, ¿no? Desde luego, pero claro, ni siquiera esas que son tan específicas tampoco se entenderían como... Yo lo que digo es que tú puedes encontrarte en una cartelera y te pone thriller judicial, o te pone comedia, o te pone melodrama, pero no te pone película jurídica. Te puede poner películas de juicios o de abogados, quizás, pero en todo caso sería... No se denomina como tal. Claro. Sí. No está acuñado el rótulo, pero podría hacerse, por tanto, acuñarlo sin problema. No se identifican uno y otro clarísimamente. Pongo por caso el cine de la eutanasia, un cine que últimamente tiene muchas películas interesantes, es un cine jurídico evidentemente, pero no es un cine judicial. Normalmente quedan apartados el dato judicial, ¿no?
En todo caso, sería un cine de carácter temático, como vamos a hablar de un cine laboralista, de un cine, también es jurídico, un cine político, un cine religioso, un cine social, etcétera, sería el cine jurídico, ¿no? Caracterizado por su temática. Y lo que tendría que decir ahora es que efectivamente no se identifica con el cine judicial, con el cine de juicios, ¿no? Porque eso sería una concepción demasiado restrictiva del fenómeno jurídico. Pensar que el derecho se identifica con los juicios, que por otra parte el realismo norteamericano es lo que hace, es una concepción estrecha acerca de lo que es el derecho, porque evidentemente el derecho, claro, los abogados conocéis la litigiosidad, los enfrentamientos, los conflictos, pero el derecho es mucho más que eso. El simple hecho de que la gente convive cotidianamente y está aplicándose el derecho y eso y tal. Por tanto, no se reduciría al cine de juicios, ni tampoco se reduciría al cine de trama criminal, por más que el cine de trama criminal siempre reenvía normas jurídicas y por tanto siempre sea también un cine jurídico, ¿no? Pero bueno, yo hablaría de cine jurídico, creo que sin ningún problema, para referirme a aquellas películas en las que el factor jurídico cobra una especial importancia, tiene una especial importancia. Ya cité el otro día, es una película que no puedo dejar de recomendar a los alumnos de Derecho, por supuesto, pero a todos los juristas, si no lo han visto, que es 12 hombres sin piedad, de Sidney Lumet, que es, yo creo, la joya de la corona. A mí me parece la mejor película yo creo que la carrera de Derecho debería comenzar así, proyectando a los jóvenes que ingresan allí, proyectándolos a película. Yo empezaría así la carrera. Si soy decano, lo propondré. Vamos a ver. Bien. ¿Y en qué medida el derecho es captado por el cine? ¿En qué géneros ha sido captado? Bueno, pues hay que decir que todos los géneros cinematográficos han hablado del derecho. La cuestión es que va a haber un solapamiento entre géneros, ¿no? Entre el posible hipotético cine jurídico y los distintos géneros. Todos, ¿no? Desde la comedia hasta la tragedia, desde el cine de aventuras, incluso hay una película de Tarzán, donde Tarzán es sometido a juicio, hasta las de ciencia ficción o las de terror. Donde está muy claro ese solapamiento, solapamiento, o en todo caso existe un argumento jurídico que ha sido tratado por el cine, y esto ocurre, digo, en todos los géneros. Para empezar, en la comedia, clarísimamente hay comedias de risa, efectivamente. Tracy y Catherine Claro, en La Costilla de Adán, era la primera que iba a citar, ¿no? La Costilla de Adán, la guerra de sexos llevada al mundo jurídico, maravillosa, efectivamente. Yo creo que es el año 49 de Cukor y es la más conocida, ¿no? Y sigue siendo, la ves, y sigue siendo absolutamente delicioso. Sí. Ideológicamente es curiosa porque refleja el feminismo del momento, el feminismo de la igualdad. Hombres y mujeres son iguales, mientras que hoy el feminismo que impera es el feminismo de la diferencia. Hombres y mujeres son distintos. Pero en aquel momento, por ejemplo, ¿qué se hace delante del juez para demostrar que hombres y mujeres son iguales? Llevar a una mujer forzuda, ¿no? Es igual que un hombre. Dice, pero claro, eso el feminismo y yo no lo reivindicaría. Se basa toda la parte del juicio vestida muy masculina. Sí, efectivamente. Ella encarna un ideal masculino al final. Bueno, porque durante mucho tiempo hemos pensado que es lo que teníamos que aspirar, ¿no? Claro, a la igualdad, efectivamente. Pero no es la única comedia, por supuesto. Yo citaría las de Billy Wilder, sobre todo. Pero también hay algunas de los hermanos Marx maravillosas. Hay Una tarde en el circo donde es la mejor forma de entender lo que es el formalismo jurídico, o sea, una cosa impresionante. O de Monty Python, o de... La parte contratante de la parte Sí. O de Woody Allen, en Bananas es una cosa impresionante porque después uno lee a Alexi, Robert Alexi, que es en ese momento el autor quizás más considerado en estos momentos, y bueno, lo que dice Alexi no es muy distinto de lo que dice Woody Allen. Aquí lo que ocurría es que la guerrilla de un pueblo latinoamericano pues se hacía con el poder. Entonces Woody Allen era el tal y llegaba al poder y establecía sus normas. ¿Sí? Decía, era un pueblo hispanoparlante y decía, y a partir de hoy la lengua oficial será el sueco, ¿no? Y algo que después... Y hay que llevar la ropa interior por fuera. Eso es. Hay que llevar la ropa interior por fuera, sí. Que es muy curioso porque eso que entonces os parecía gracioso dejó de ocurrir y hoy día la ropa interior se lleva por fuera. Quiero decir que un cambio con respecto a eso. Pero se utilizaba el concepto de absurdo, ¿no? Igual que Alexi lo utiliza cuando dice esto es un estado de derecho e injusto. Bueno, pues eso en una constitución no cabe, porque así dice que cabe todo en orden. Bueno, la comedia sin duda. El musical, que parece tan ajeno que sería al mundo jurídico, pues también
Hay musicales jurídicos, Danzar en la oscuridad, que yo recuerde, de Lars von Trier, del año 2000, o Chicago, que obtuvo varios Oscar al poco tiempo. Cine de animación también habría en cine jurídico, no necesariamente para niños, como puede ser en Ant, Hormigaz, que los diálogos les daba voz Woody Allen y otros. Pues es una película acerca del concepto de utopía y de distopía, que, en fin, juegan un cierto papel en la teoría jurídica. Si viste, por ejemplo, la película Sí, vi partes. Bueno, pues sí. Cuando el señor se resiste a que tiren su casa, entonces, bueno, pues tapia su jardín y tal, entonces le ponen los bulldozers al lado y tal y cual, ¿no? Bueno, pues, esto no es de un matrimonio que ella acaba muriendo y no sé qué. Eso es el primer cuarto de hora. Eso es lo que vi. Eso es impresionante, cómo se puede contar una vida en los primeros 10 minutos de manera maravillosa, y a partir de ahí, entonces el es que él eleva la casa con los globos. Y él quiere llevarse la casa y tal, entonces bueno, la búsqueda, pero la parte esa de la lucha, de la resistencia, de tal, y entonces llega el señor con con la orden de que desahucio. ¿Cómo desahucio, no? Entonces llena los globos y eleva la casa y claro, clarísimamente una película jurídica o argumento jurídico. El cine de ciencia ficción ocurre otro tanto. Blade Runner sería el caso típico, pero El planeta de los simios, que vi hace poco, El planeta de los simios es la película, la clásica, donde se utiliza un poco en el cine, la expresión derechos humanos, pero lo utilizan como hoy utilizamos la expresión derechos de los animales, porque lo utilizaban los monos, efectivamente, los animalistas que hablan de los derechos de los animales, entonces los humanistas entonces hablaban de los derechos humanos. Género bélico, y esto recuerdo que no solamente porque la guerra sea un tema jurídico, por antijurídico, sino que el género bélico es un cine judicial bélico que sencillamente es impresionante. Otra de las grandes películas, también recuerdo que lo dije en la otra conferencia, que un jurista no puede dejar de ver, es Senderos de Gloria de Kubrick. Kubrick es uno de los grandes, que tiene algunas películas que impresionan, ¿no? Y Senderos de Gloria es una de ellas. Muestra precisamente lo que no debe ser un juicio, lo que no deben ser los juristas, etcétera, etcétera. Muestra la ruptura de todo el pensamiento ilustrado, liberal, garantista incluso el derecho romano aparecería en el cine de romanos, ¿no? Pero vamos, de nuevo otra vez, citando a Kubrick, Espartaco no hay mejor película que Espartaco para analizar muchísimas instituciones, tal. No así luego Gladiator, que parece que es una mala película, ¿no? Bueno, pero aparte de esto, es decir, de que todos los géneros cinematográficos hayan hablado del derecho, hayan tratado del derecho, hay géneros que han tratado necesariamente del derecho, es decir, que tratan del derecho y que no tratan de otra cosa, y no pueden tratar de otra cosa porque entonces no serían esos géneros, ¿no? En primer lugar está el caso del cine negro. Cine negro me refiero sobre todo a un cine norteamericano que empieza a producirse avanzado a los años 40 y a partir de los años 50 y que se basa, se nutre, bebe de las fuentes del expresionismo alemán. Esto tiene su aquel porque la cuestión es, los asuntos de los que trata el cine negro son asuntos criminales, pero lo que ocurre es que los malos no son siempre los malos y los buenos no son siempre los buenos. En La jungla de asfalto de Huston es curioso, los malos no son malos, son capaces de asesinar, de robar, etcétera, etcétera, pero son buenas personas, incluso sentimos cariño por ellos, ¿no? Y sin embargo, los buenos no son demasiado buenos, precisamente el abogado, no recuerdo quién lo encarna, que está aliado con una jovencísima y preciosa Marilyn Monroe, pues ese abogado al final tendrá que recibir el reproche del policía cuando le dice: es repugnante que los criminales sean criminales, pero que usted sea un criminal. Eso sí que es intolerable, ¿no? Porque en el cine negro la línea que separa el bien y el mal no la marca la ley en absoluto. No es bueno el hombre bueno de Holmes, ni es malo el hombre malo de Holmes. A veces los malos son buenos y a veces los buenos son malos. Como digo, es deudor del expresionismo alemán que se caracteriza por el claroscuro. Y aquí estamos en el claroscuro moral. Las cosas no son así. Este no es el bueno y este es el malo. Este que es bueno no es tan bueno y este que es malo no es tan malo. Quiero decir, los términos medios, los grises, son los que muestra la tal. Se ve muy bien en Scarface el terror de Lampa, que comienza diciendo, de Howard Hawks, ¿no? Esta película es una denuncia contra la ley de las bandas de gángsters en América y la enorme indiferencia del gobierno ante esta creciente amenaza para nuestra seguridad y nuestra libertad. Y entonces parece que esta es una película que se pone de parte de la ley, ¿no? En fin, que toma la opción por la ley, la defensa de la legalidad y tal y cual. Pero es que no, es que las autoridades obligaron a la productora a
introducir este prólogo precisamente porque en la película no estaba demasiado claro que la ley fuera la buena o que quienes estaban de parte de la ley fueran los buenos moralmente hablando, ¿no? Un caso clarísimo también es a través del espejo de Robert Simak, porque en este caso hay un crimen y se sabe, el asesinato que es lo que se cometió, se sabe que lo ha cometido una de dos hermanas. Son dos hermanas gemelas interpretadas por Olivia Havilland. ¿Qué nos dice? Una es una asesina, la otra es una santa. ¿Qué se nos dice? Sí, el bien y el mal existen, pero se parecen como dos gotas de agua, ¿no? Entonces es esa crítica o esa, censura de las distinciones tradicionales y legalistas que se hacen entre el bien y el mal, que como digo no se identifican con lo que jurídicamente se entiende por tal. El cine negro es un cine muy crítico desde un punto de vista jurídico, ¿no? Y merece la pena que sea visto por los juristas. Un segundo caso de cine jurídico, de un género que es necesariamente jurídico, es el western, el cine de vaqueros, ¿no? Porque el western en gran medida es la traslación cinematográfica de las teorías del contrato social, de la teoría de Hobbes y de Locke básicamente, y el western lo que nos muestra es el estado de naturaleza. Lo que rige en el oeste es la ley del más fuerte, es la ley de Lynch, es la ley de Colt, en fin, lo que pasaba en el estado de naturaleza hobbesiano o lockeano, ¿no? El oeste vive una situación anómica y entonces lo que hay que conseguir es trasladar la ley. De hecho, para entender lo que es el oeste hay que traer una dialéctica a colación, que es la dialéctica este-oeste. Claro, para entender lo que es el oeste hay que entender lo que es el este. ¿Y qué es el oeste? El este es la sociedad civil frente al estado de naturaleza que es el oeste. Y entonces esto se va haciendo, y hay películas donde ya se muestra clarísimamente John Ford, el hombre que mató a Liberty Balance, sí. Sencillamente es cómo exactamente se establece la sociedad civil en el oeste, cómo se establece la ley, que antes no había ley, antes era Liberty Balance el que podía con todos y tal y cual. Sin embargo hay otras películas más descarnadas, donde no se da esa visión tan idealista del contrato social, ¿no? Pienso en El juez de la horca de Houston. El juez de la horca es justo lo contrario. El juez de la horca, alguien dice, pero esto es un linchamiento. Y el juez de la horca dice, ya hombre, pero aquí los linchamientos los hacemos conforme a la ley. Exacto. Quiero decir, demostrando que entre la ley y la no ley... Es la del juez Lynch, precisamente. Sí, yo creo que sí. Y después, dentro del cine de vaqueros, para mí siempre siento cierta... no sé, cierto orgullo cuando cito esto, es una tontería, pero el cine de indios y vaqueros es un cine esencialmente jurídico, es el cine de un genocidio, ¿no? Y es terrible como los jóvenes de mi generación, bueno, y a mí me encanta el cine de vaqueros, lo pasamos tan bien viendo el cine de vaqueros, viendo cómo se trataba a los indios de aquella forma tan descarada, cuando estaba perpetrándose un genocidio que se endulza, que se reviste por modistas tan famosos como es John Ford. John Ford, al que yo, en fin, admiro como a nadie en este mundo, pues no dejó de cumplir un papel lamentable construyendo una historia oficial, ¿no? Los indios, cuando se descubre los indios de Norteamérica, en aquellos momentos pueden ser... estamos en el siglo XVI, XV, en aquellos momentos pueden ser unos 12 millones, en los años 20, hace un siglo, del siglo XX, quedaban 20.000 indios, ¿no? Fueron masacrados, no siempre militarmente, aunque también, sino sobre todo quitándoles la comida. Esa fue la forma, aparte de introducir las costumbres y tal, el alcohol, fue mermando, y entonces eso es un genocidio, el asesinato de un pueblo, como un pueblo, bueno, 4 siglos, pero sencillamente se le hizo desaparecer. Los 4 que quedaron fueron encerrados en reservas. Un negro, y esto recuerda al sargento negro de John Ford, un negro puede llegar a la presidencia de los Estados Unidos, pero un indio nunca podrá llegar a la presidencia de Estados Unidos porque para empezar ya no existen indios, ¿no? Que eso es terrible. Cuando Hobbes pintaba el estado de naturaleza, esto es real. Decían, bueno, sí, los indios americanos, esos viven en estado de naturaleza, esos son bestias entre bestias, ¿no? Nosotros iremos ahí a borrar la civilización. Eso hicieron con ellos.
Se puso la civilización, y por eso se les liquidó completamente, y el cine, como digo, embelleció esa historia. Y luego estaría, en tercer lugar, otro género que es necesariamente jurídico, que es el cine político. El cine político es jurídico en el sentido de que el fenómeno jurídico es un fenómeno político, y nosotros habitualmente no nos damos cuenta de esto, de que es un fenómeno político, porque está encerrado detrás del tecnicismo propio de la jurisprudencia. Yo siempre trato de transmitir a mis alumnos que el derecho, si se quiere, puede tener dos dimensiones, y el jurista pues se educa en una de ellas. El jurista se educa en la técnica jurídica, y eso es lo que se hace en las facultades de derecho. Vale, me parece bien, pero detrás de esa técnica, de ese revestimiento técnico-jurídico, la jurisprudencia, etcétera, detrás de todo eso está el fenómeno político, que es el derecho, que no puede dejar de serlo, porque sencillamente el derecho implica tomar opción por esto, por aquello, y eso es hacer política, y no puede ser de otra forma. El cine político, por tanto, también es un cine jurídico. Basta con remitirse a la filmografía de Costa Gabras. Costa Gabras es el cineasta político por excelencia, tiene algunas películas absolutamente maravillosas, no todas, y en todas ellas es uno de los cineastas de los derechos humanos, y en todas ellas se ve que el argumento jurídico aparece tal. Z, que es quizás la primera, en Z se trata del asesinato de un líder de izquierdas por aparatos de extrema derecha y aparatos del Estado, y como un juez utilizaba esta película para referirme al uso alternativo del derecho, y como un juez trataba de estudiar todo el caso y condenar a los culpables, ¿no? O sea que claramente en Z. La Confesión, una película absolutamente maravillosa, cuyo guión pertenece a Jorge Semprún. En La Confesión ocurría lo mismo, bueno, lo mismo no, porque era en el caso un juicio stalinista, como Stalin, en fin, conculcó todos los derechos judiciales que pueden pasar. Missing, desaparecido, sobre el golpe de Estado de Pinochet en el Chile contra Allende, sí. Estoy pensando en el año que fue 73. El 11 de septiembre de 73. Bueno, pues que es el golpe de Estado de Pinochet y la conclusión de los derechos humanos en aquel lugar, claramente. La Caja de Música, sobre crímenes de guerra y cómo una abogada defiende ante los tribunales a su padre, un criminal de guerra, y descubre que es un criminal de guerra, el problema moral se plantea. Mad City, una película poco conocida, con Dustin Hoffman, de Costa Gabras, sobre el derecho a la libertad de expresión. Por cierto, una película maravillosa. Yo creo que por encima de... es que dicen que es un remake de un clásico de Bill Wilder, y ahora no me sale. Bueno, pero yo creo muy por encima de esa incluso. Mad City, la recomiendo. Amén, sobre la participación de la Iglesia Católica durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, justificando, amparando en alguna medida los crímenes del nacionalsocialismo. O Arcadia, una reflexión sobre el derecho al trabajo en los tiempos que corren. Una reflexión que le recuerda mucho a Chaplin, a Monsieur Verdus de Chaplin, ¿no? Bueno, pues en todas estas películas que cito, y podría seguir citando, son películas típicamente políticas y típicamente jurídicas, pues no pueden ser de otra forma. Bien, en cuanto a los argumentos jurídicos en el cine, más allá de los géneros, el cine ha tratado de todos los sectores del derecho. Entonces, si parcelamos el derecho como habitualmente se hace, pues nos podemos encontrar con que hay un cine de cada tipo. Es una cosa curiosa. Bueno, para empezar, claro está, y en este sentido me repito, ¿cómo no? Para empezar estaría el cine judicial, ¿no? El derecho procesal. El derecho procesal trata del juicio, y el cine de juicios, como todos sabemos, pues es un tópico, ¿no? ¿Qué tiene el cine de juicios? Tiene una enorme fuerza dramática, ¿no? Y eso, de hecho, el drama es representación, y la vista, decía antes, en gran medida es representación. Cada uno tiene su papel, ¿no? Es un teatro, ¿no? Sí. Perfectamente, pues. Si vosotros lo decís, ¿no? Que sois actores en el mundo judicial. Y es imprescindible creértelo actuar, para ser capaz de transmitir el mensaje que tienes que hacer, ¿no? Entre otras cosas, porque el que tú lo defiendas y hagas no quiere decir que tú estés de acuerdo con lo cual necesitas ser capaz de interpretar que esto claramente que interpretas un papel, claramente. No tiene por qué ser asumido por ti. Claro. Como el juez interpreta un papel, el fiscal interpreta un papel. El carácter dramático del cine judicial. Pero por otra parte, la gran emoción, y de esto verso en gran medida en la otra conferencia, la gran emoción del cine judicial es el suspense. Porque como ocurre en los juicios verdaderos en los que estáis implicados, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a decidir este hombre? ¿No? Claro. Entonces el suspense se vive. ¿Te lo imaginas?
No, pero hay veces que es imprevisible. Sí. Es imprevisible. Hay veces que es Es que lo imprevisible, hiciste pero hay fenomenal veces... y te dan el Bueno, al contrario, qué malo Podéis dices. venir bravos, una Yo facilidad tremenda. yo me acuerdo de una vez de un compañero que comentó, menos mal que estuvieron las clientas en el juicio y vieron todo lo que yo hice, Claro. vieron las pruebas que presenté y tal, porque lo que se puso ahí, que era medio folio, no decía nada de todo eso, con lo cual si no a tu cliente, y Si no lo ve... matado, ¿qué hizo aquí? Claro. Es que me imagino que hay ocasiones en que hagas lo que hagas, da lo mismo. Puedes Pero hacer el otras pino. veces, aunque piensas que vas, Y otras... que vas Sí, a sí, perder sí. o tal, y es bueno, por lo menos que se diga lo que he hecho o que conste lo que Pero dije. tienes la sensación muchas veces de que no sirve de nada lo que De nada, Claro. efectivamente. ¿Para qué voy o aquí sea, a hablar? Claro, Si luego hacerlo. Sí. También ocurrirá, en pro del suspense, que en alguna ocasión uno piensa que va a perder y gana. Extrañamente, pero a veces puede pasar, ¿no? Puede ocurrir, ¿no? Pues ese suspense es el que digamos, le confiere todo su atractivo al cine judicial, ¿no? Les encarecemos, esto que también lo habré leído la otra vez, les encarecemos en beneficio de aquellos amigos suyos que no hayan visto aún la película, que no revelen a nadie el secreto del final de Testigo de Cargo. Pues claro, porque lo que pasa al final en Testigo de Cargo nadie se lo espera, ¿no? Y entonces era el suspense, que es, como digo, una emoción típicamente judicial. El juicio es un enfrentamiento, es el uso de la dialéctica, es una competición narrativa, es un combate, en gran medida entre el bien y el mal. El cine es quizás, bueno, ya citaba antes un cine que no lo ha sido, el cine negro, pero hay un cine más maniqueo, judicial más maniqueo, donde el bien y el mal se ve claramente enfrentados, el abogado defiende el bien, el fiscal el mal, pero bueno, se ve al menos ese enfrentamiento. Como no podía ser de otra forma, el cine judicial tiene un gran peso en la filmografía norteamericana, porque el mundo norteamericano es un mundo muy judicializado, donde la institución del juez, del juicio, el jurado, son instituciones que tienen gran importancia, un enorme peso. De hecho, Norteamérica es una cosa muy curiosa, se conoce a los miembros del Tribunal Supremo, ¿no? Porque claro, son tan importantes como no conocerlos. El juez Holmes es una institución, ¿no? Los presidentes del Supremo, hay un libro que es Los presidentes del Tribunal Supremo norteamericano, porque tienen una importancia extraordinaria. Nosotros, en fin, bueno, yo recuerdo a Castán durante el franquismo, pero no se conocen los presidentes del Supremo, ni mucho menos los magistrados, ¿no? Bueno, hay una película que cité también en su momento, que yo no puedo dejar de recomendar, una maravillosa película de Otto Preminger, que es Anatomía de un asesinato, porque reúne una serie de condiciones, entre otras la música, absolutamente magnífica. Y desde el punto de vista jurídico es muy interesante porque viene a defender una concepción realista del mundo judicial, incluso se hace una referencia, también creo que yo la hice, a la jurisprudencia gastronómica, ¿no? Cuando el juez dice, y yo hago muy buenas digestiones. Con eso que dice yo hago muy buenas digestiones, estaba haciendo referencia a la jurisprudencia gastronómica, que dice que lo que falle el juez, a favor o en contra, depende de la buena o mala digestión que esté haciendo, ¿no? Para hacer referencia a ese realismo típicamente tal. Pero bueno, en esta película se ve el carácter dialéctico del juicio, cómo el juicio es un diálogo. Sí, una discusión entre dos partes y al final un árbitro resuelve. Pero como dije, esto se ve mejor, más claramente todavía en 12 hombres sin piedad, que yo la pongo como la primera película del cine judicial y del cine jurídico en general, porque se ve el carácter del juicio aquí, se ve el debate, se ve cómo 12 personas se encierran en una habitación y se les dice hay que tomar una decisión con respecto a este asunto, y cómo se ponen a discutir, y ahí vemos el derecho a un funcionamiento, ¿no? Y vemos cómo a veces se argumenta, pero a veces no son argumentos, a veces son otros... Pura víscera. Pura víscera, efectivamente, ¿no? No todo es racionalidad en el mundo del derecho, pero también podríamos decir, después de ver esta película, pero algo hay de racionalidad. No cualquier decisión es razonable, y la decisión de condenar a este joven y matarlo, pues no sería razonable, ¿no? Por tanto, habría que agotar lo que puede ser, el tipo de racionalidad que es la jurídica, una racionalidad típicamente práctica, ¿no? Bueno, el juicio no agota el argumento jurídico cinematográfico, evidentemente. El juicio nos llevaría, porque la mayor parte de las películas de juicios, la mayor parte, no todas, son películas penales, son causas penales, y entonces vamos al derecho penal. Hemos visto que el derecho procesal está muy representado, el derecho penal está muy representado. Bueno, no me paro en el derecho penal porque han sido tantos los crímenes cinematográficos que, en fin, podría clasificarse de una clasificación de la cinematografía por medio de las figuras penales, ¿no? Pero el cine penal, o del derecho penal, de él se derivan dos géneros que tienen
gran importancia, yo creo. Por una parte, el cine carcelario, la cárcel. Como institución, por otra parte, la pena de muerte. Hay un cine de la cárcel y un cine de la pena de muerte. En cuanto al cine de la cárcel, es una, bueno, la última gran película española, además, Sí, que Celda 211, efectivamente. Buena película, muy buena Celda película. 211. Sí. Que es del actor Magnífica, este, ¿cómo se sí, llama? sí. Magnífica, de Ese gallego. Tosar, Impresionante. impresionante. Sí, impresionante. Además sorprendente. Merece ¿Te la das pena cuenta? verla, ¿Te merece das la cuenta pena como cuando no nos enzarzamos en seguir hablando de la guerra civil y de las revoluciones tal, hacemos Haz un cine impresionante. Porque Sí. la celda 211, la caja 540 o algo así, que es del mismo director que ha ganado ahora el Goya con No habrá paz para los... La caja 540 o algo así, que hace Antonio ¿Y sobre Resines y tal, pues también es de un asesinato de una joven, su padre, que era pues voy a verla, no sabía. magnífica. No vi a este director. Magnífica, Sí. Como una familia normal se descompone por este hecho delictivo y como en paralelo hay sigue la parte legal y luego este padre como crea todo un... Bueno, Sí. pero Pues la veré. buenísimo, yo Sí. estaba viendo, le decía. Claro, Además claro. el Resines, que es un tío que te imaginas siempre que va a ser el típico coño y Encasillado de en repente su lo tal. borda, Qué bien. lo borda, porque Pues es un Celda contenido- 211 es impresionante porque cine carcelario español yo creo que no hay. Hay poquísimo. Y sin embargo Celda La 211 viste es... tú, nomás tú la has quedado Merece la pena, merece la pena. Y la caja está, la caja que es del que hizo ahora No habrá paz para Sí. los... Tampoco la vi. Mira, voy a ver a este director. Urbizu, ese, ¿no? Urbizu, sí. Voy a ver a este director. Me recuerda un poco a eso, a Peckinpah, que a todo esto, un grado de violencia un poco explícita, pero que se necesita. Sí. Porque en la celda 211... Pues Hombre, claro, sí. es La tensión. Tienes que tener eso, o sea... No, es que una cárcel, lo que yo conozco de la cárcel es así. Es La así. situación kafkiana del pobre funcionario, ¿no? Que cada vez Y cómo con se su vida y con transforma todo, y su vida claro. se debe... Pues es magnífica. Sí, Da para merece mucho, la da pena, para merece la mucho, pena, una película merece la bien pena. hecha, da para mucho, sí. El cine carcelario es un cine, utilizando el término en otro sentido, es un cine de evasión. De evasión no porque nos evada, sino porque quien está en la cárcel tiene que querer evadirse. No debe querer vivir allí. La cárcel, por principio, lo que es la cárcel, tiene los elementos materiales, altos muros, estrechas ventanas, barrotes, etcétera. Pero eso no es una cárcel porque nada se diferenciaría de un convento. Es eso mismo, más la falta de deseo de estar allí, el deseo de querer marcharse. Porque si la gente que vive en las cárceles quisiera vivir en las cárceles, sería un mundo absolutamente terrible, enloquecido y tal y cual. Cuando alguien dice que comete un crimen porque en la cárcel puede vivir, pues sencillamente es que la sociedad ha fracasado absolutamente, ¿no? Cuando alguien quiere seguir viviendo en la cárcel, y esto el cine lo ha mostrado mucho, no quiere volver a la sociedad, es sencillamente la peor consecuencia de un sistema carcelario que por principio no se debe querer ingresar en prisión. Cadena perpetua. Cadena perpetua. Eso que tú estás diciendo Sí, Cadena perpetua. Más bonita y mejor película, Cadena perpetua, porque me enseña muchas cosas, El hombre de Alcatraz. Que también, o sea, que eso, y después desde un punto de vista cómico, en tiempos modernos, lo que pasa en tiempos modernos es curioso, Charlotte, que no es un socialista, que no es un tío reivindicativo ni tal y cual, pasea por la calle, de repente viene una manifestación obrera y le cae sin querer una bandera roja y de repente la policía piensa que es el dirigente socialista y lo cogen y para la cárcel. El tío en la cárcel no sé qué, detesta aquello, no sé qué, no sé cuánto. Charlotte, que no siempre se porta bien con todo el mundo, ve cómo se van a escapar unos compañeros de tal y cual. Llama al director, esos se van a escapar, los detienen y entonces a Charlotte a partir de ahí lo pasan a tratar a cuerpo de rey. Entonces Charlotte no quiere volver a la sociedad. Entonces llega el indulto y le dan el indulto y cuando dice, ¿está usted indultado? No, y se pone a llorar, no quiero quedarme. Eso no puede ser la cárcel. En la cárcel no se debe querer vivir, ¿no? Es un dato ideológico fundamental, porque si quisiéramos vivir en las cárceles dejarían de ser cárceles y pasarían a ser conventos, evidentemente. Supuesto que la gente quiera vivir en conventos. Bien, bueno, y ahí está la cárcel. En el tema de la cárcel también aparece mucho la cuestión de la reinserción. Y cómo la cárcel muchas veces no solo no reinserta, sino que afianza la tendencia al crimen o convierte en criminales a quienes no lo son. Hay una película clásica, de los años 30, Soy un fugitivo,
donde se muestra como un inocente, ingresa en prisión y allí se convierte en un criminal, sencillamente. En ese sentido, la cárcel tiene un efecto criminógeno. También es verdad, uno a estas alturas no es un abolicionista, que también es verdad que la falta de cárcel tendría un efecto criminógeno mucho mayor. Hay que imaginarse, hay que temer, ¿no? El otro gran tema es la pena de muerte, un tema típicamente jurídico, penal, y bueno, películas sobre pena de muerte conocemos tantas, hemos visto tantas, que en fin, podríamos estar. Los argumentos de la pena de muerte sobre la pena de muerte, los argumentos contra la pena de muerte han sido narrados por el cine en muchas películas. El primer gran argumento es el error judicial, y este ya apareció en Intolerancia. Bueno, apareció Intolerancia, quiero decir, hasta que recuerde Clint Eastwood, Ejecución Inminente, otro caso de error judicial, ¿no? Bueno, pues no se debe matar a nadie porque se puede cometer errores y porque históricamente sabemos que se han cometido muchos errores, ¿no? Entonces, bueno, pues el cine parece que eso nos lo muestra, sobre todo Friedland. Friedland, en muchas películas, muestra y da vueltas, retuerce el argumento del error judicial como un argumento que algunos piensan que es definitivo. Bueno, otro de los argumentos que aparece en el cine de la pena de muerte es el argumento del perdedor social. Fue Ángeles con cara sucias, de Michael Curtiz, el año 38, ya lo se muestra claramente. ¿Quién va a ser carne de la horca, carne de la guillotina, carne del garrote, etcétera, etcétera? Los perdedores sociales. Normalmente los vencedores sociales no acaban siendo ejecutados, ¿no? Esto también se ve en Llamaza a cualquier puerta, ¿no? Que también creo que lo cité en su momento, de Nicolas Ray del año 49. El último alegato ante el juez de Humphrey Bogart, que hacía abogado, es contundente, ¿no? Mientras no acabemos con el tipo de sociedad que engendró a este muchacho, surgirán otros 20 para ocupar su puesto, o cientos o miles. Mientras no arrasemos los suburbios y los reedifiquemos, que amaza a cualquier puerta, de aquí el título, y os abrirá Nick Romano, el muchacho al que van a ejecutar acto seguido, ¿no? Y esto, el argumento del perdedor social, ha sido utilizado en muchísimas ocasiones. Sí recuerdo que cité, en gran medida, esto es una reformulación de aquella primera conferencia, otra película que muestra justo lo contrario, que es Impulso Criminal, Compulsion, de Richard Fraser, donde ocurre justo lo contrario. Dos niños, provienen de la alta sociedad, bien educados, muy cultos, muy inteligentes, con mucho dinero, que se corren grandes juergas, ya cansados de divertirse de esa forma, deciden cometer un hecho repugnante para divertirse. Y entonces raptan a un niño y al final aparecerá muerto, yo creo, y van a ser detenidos. Ellos que pensaban que iban a cometer el crimen perfecto y no iban a ser detenidos, y son detenidos, ¿no? Hasta que por fin se aprueba, o sea, hay indicios de que son ellos, se abre el proceso, y aquí va a ser Orson Welles el abogado que lleve a cabo la defensa, un impresionante Orson Welles, y da la vuelta al argumento. La cuestión, el argumento definitivo para estar contra la pena de muerte no es el perdedor social, porque fijaos, aquí tenemos triunfadores sociales y van a ser muertos. ¿Podemos matarlos porque son triunfadores sociales? Ese no es el argumento. Y Orson Welles apela a la misericordia, curiosamente, como argumento último contra la pena de muerte, un sentimiento moral que se encontraría entre muchos hombres. Bueno, se podría hacer toda una historia de la pena de muerte acudiendo al cine, ¿no? Por cierto, de las últimas que vi, Salvador, Puig Antic, que es el caso de Salvador y tal y cual. En el cine hay un cine español sobre la pena de muerte muy interesante, donde el garrote juega un papel importante, pero el garrote, así como la guillotina en Francia, pues el garrote en España, la horca en Inglaterra. Sí, tal. Sí. Y aquí no puede dejar de verse el verdugo. El verdugo es sencillamente, es una película que va más allá de la pena de muerte, en fin, es una maravilla, ¿no? Pero hay muchas otras. Yo recuerdo, y siempre me impresionó mucho porque se cita Salvador Puig Antic. Quiero decir, cuando los tratadistas hablan de la pena de muerte, elaboran argumentos y unos dicen la crueldad, ¿vale? Pero cuando el cine utiliza un argumento, no utiliza un argumento, no te da el argumento, te lo muestra. Y entonces la crueldad se ve en cómo se da garrote a, no recuerdo quién es el actor, que interpreta a Pascual Duarte. Pascual Duarte, iba a decirlo yo. O sea, los últimos minutos es la cara del hombre retorciéndose, aplica el garrote, se va a atar, o sea, una cosa... En ese sentido, yo cuando vi después Salvador, que me dijeron, es que tiene un final terrible, pero no es comparable con, bueno, de hecho, con tal. Fue una película tremendamente... Sí, a Salvador sí, con garrote.
Y el verdugo que lo ejecuta, como digo, es uno de los últimos verdugos que filmó Martín Patino, pero le cambian una letra del apellido. No sé por qué, no creo que haya problemas, en fin, para ponerlo, pero le cambian una letra del apellido. Y es un verdugo que se parece mucho al verdugo verdadero, ¿no? Lo de los verdugos españoles tiene su, quizá por el verdugo de Berlanga, tan entrañable, tiene su aquel, quiero decir, la figura del verdugo en el cine español tiene su importancia, más que en otras filmografías, aunque últimamente están apareciendo en otras filmografías. Una película se llama El verdugo también, inglesa, que nos habla de un verdugo histórico, que fue el verdugo inglés que ejercía su profesión en Inglaterra y que lo llaman después de la Segunda Guerra Mundial, tras los juicios de Nuremberg, para justiciar a los criminales nazis. Y pues a justicia 70-80. O sea, el hombre le daba bien, ¿no? Y hay otra película sobre un verdugo, porque el tema era muy español, el tema del verdugo, pero ya empieza a aparecer en otras filmografías. Monsters Ball, yo creo que se llama. Que es esta actriz tan despampanante. No. Esta que es negra o casi negra. Bueno, la cuestión es... Sí, Halle Berry, efectivamente. La cuestión es que un verdugo ejecuta a un hombre y luego se enamora de la viuda de ese hombre. Y se enamora y llevan adelante la relación, quiero decir que... Bueno, el tema del verdugo da para mucho, es un argumento contra la pena de muerte, que tengan que existir verdugos, claro, pero y es muy típicamente español. Y por eso cito El verdugo y Queridísimos verdugos como películas que, en fin, que deben verse, ¿no? Pero sigamos este recorrido por los géneros jurídicos y argumentos cinematográficos. Yo citaría el derecho laboral. La temática laboral ha sido llevada al cine en multitud de ocasiones, ¿no? Desde la salida de los obreros de la fábrica Lumière a fines del 19 en Francia, luego el cine soviético con la huelga de Eisenstein o La madre de Pudovkin, que trata, en fin, lo que es el laboralismo. Citaba antes Tiempos modernos de Chaplin. En fin, se está hablando de los derechos de los trabajadores, ¿no? En estos momentos en que, en fin, habría que volver a ver este cine. Y sin embargo, parece ser, cuando los derechos de los trabajadores decaen, no decae necesariamente el cine laboralista, y habría que citar desde los años 80 para acá a Ken Loach, como el gran cineasta del laboralismo, no solo del laboralismo, que va más allá, pero que tiene muchas películas de cine laboralista críticas, muy críticas, con todas las reformas neoliberales de Margaret Thatcher en los años 80 y toda la tendencia del derecho del trabajo hacia la desregularización que antes decía. Hay otras películas parecidas que tal pienso en Full Monty, ¿no? Que como el paro agudiza el ingenio y convierte en strippers a los parados y tal. Estaría el derecho constitucional. El derecho constitucional también puede encontrarse, digamos, una cierta filmografía sobre el constitucionalismo. De hecho, antes citaba Missing, de Costa Gabras, sobre el golpe de Estado que se llevó a cabo contra Salvador Allende. Se está hablando de cómo se quita en medio de una constitución y aparece otra constitución carente de casi todo, pero bueno, llamémoslo así, al menos desde un punto de vista kelseniano. El derecho internacional también ha sido llevado a la pantalla, sobre todo en películas de espías y películas bélicas. La guerra como gran argumento internacionalista, y el genocidio, por cierto. Hay un cine del genocidio, bueno, clarísimo, donde manda, como no, el genocidio judío, pero había otros muchos genocidios que han sido llevados a la pantalla, desde el genocidio armenio, que últimamente ha sido llevado a la pantalla, el genocidio judío, pero no solo judío, también eslavo, etcétera, polaco, que llevan a cabo los nazis. Genocidios soviéticos han sido muy poco llevados a la pantalla. Y polaco, que ha sido llevado por los soviéticos, que están empezando, exactamente. Katyn, sí. Que todavía colea. Sí. La película, los 20 últimos de Katyn, los 20 últimos minutos son... Cuando matan a los oficiales, ¿no? Sí, a 20.000. En el bosque. Donde cae el avión después de... Sí. Que por eso... Claro, por eso... Bueno, más o menos los polacos que hicieron investigación. Sí. ¿Qué caso? Pero los soviéticos le echaban la culpa a los nazis a los soviéticos mientras tal. Hasta que Gorbachev hizo la declaración oficial diciendo que habían sido ellos.
fueron 20 y pico mil muertos, tiro tras tiro, tiro a tiro, tal y cual. Quiero decir, si hubo genocidios soviéticos no fueron llevados al cine. Mucho también con el tema de Serbia y la guerra de Sí, Yugoslavia, se ha hecho cosas muy con el de Ruanda también, interesantes. efectivamente, con el de Ruanda también. la película. Exacto. Con el de Ruanda hay dos conocidas, Los de que Serbia, son y- Hotel Ruanda y Disparando a Perros. Sí. Este genocidio es un genocidio peculiar frente a los otros. El genocidio nazi es un genocidio mucho más industrial, mucho menos sangriento. El genocidio ruandés es un genocidio muy sangriento. Es difícil llevarlo a las pantallas porque se lleva a cabo con machetes, con machetes que vienen de China. Y entonces despedazan. Claro, pero es demasiado sangriento para llevarlo a la pantalla, ¿no? La gran película, por ir citando películas la gran película del genocidio, en concreto del genocidio judío, es una película en gran medida desconocida y a mí me parece, porque no es Lista de Schindler, efectivamente, en ninguna medida. Ahora se me ha ido. Ah, sí, La Zona Gris. Si no la habéis visto, vedla. Es terrorífica. Es aterradora. Ahora bien, es de una fidelidad a todos los datos que hay acerca de cómo se llama el genocidio, una fidelidad espantosa. El niño de pijama de rayas. Sí, no la vi la película. Leí el libro cuando... El libro, sí, la sí. película no la vi. Lo refleja muy bien, creo. Sí. Cómo al final muere el niño, ¿no? nazi, ¿no? O muere el niño del comandante. Del comandante del campo. Eso es tremendo. Es interesante, por cierto, las memorias del comandante de Auschwitz, que se titula así. En el cine, ¿no? Yo leí el libro. Yo, Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, y son interesantes. Y entonces esta película que os cito, La Zona Gris, de Tim Blake Nelson, pues, o sea, coincide con lo que dice Rudolf Höss. Se está basada en el relato de un médico. Bueno, pero estoy con los argumentos internacionalistas, entonces citaba el genocidio, la guerra, como tal. En el pasado, la Guerra Fría fue un gran argumento del cine. Y hay que recordar una película que curiosamente es anterior a la Guerra Fría, pero que ya nos indica por dónde van los tiros. Curiosamente hay un cine muy profético en este sentido, el Chaplin antes lo decía. Esta es de Lubitsch, Ninochka, del año 39. Maravillosa, pero es una cosa curiosa porque en el 39 no había comenzado la Guerra Fría. Pero ya empezaron ya se veía por dónde iban los tiros. Que decía Greta Garbo. Le decían a Greta Garbo, bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo en la Unión Soviética y tal y cual? Están matando muchísimos. Bueno, claro, cómo mataba a la gente era curioso, porque decía, a ver, un 5% del partido de Ucrania tiene que desaparecer. Y entonces el 5% es que era a suerte, saber a quién le tocaba y tal. Bueno, y decía ella, es verdad, quedarán muy pocos rusos, pero seremos los mejores. Hacía bromas y ya con eso... Tal. Bien, en cuanto al derecho privado, pues hasta ahora solamente hemos hablado de derecho público, parece que solamente el público es el que nos da argumentos cinematográficos. Pero el derecho privado también ha sido llevado al cine. Claro, uno puede pensar, pero ¿cómo la letra de cambio puede ser un argumento cinematográfico? ¡Qué peñazo la letra de cambio! Pero Plácido de Berlanga es precisamente la historia de la letra de cambio. De cómo es que corriendo, corre para pagar al notario. Sí. O sea, que puede ser, o por el seguro de vida, recuerdo una película de Billy Wilder también, bueno. Pero también los argumentos privatistas han sido llevados al cine, ¿no? El matrimonio, la familia, los hijos, la propiedad, la comunidad de vecinos, el seguro, la compraventa, la herencia, claro, la herencia mucho. La gran institución es la familia, quizás como tal, ¿no? Y a partir de ahí sucesiones y tal y cual. Por citar casos bueno, muy obvios, ¿no? Divorcio a la italiana, que es un alegato a favor del divorcio, porque de lo contrario divorcio a la italiana matar al cónyuge, ¿no? Porque es la única forma que había de divorciarse. Que por cierto, en España hay una película maravillosa que se rueda en parte en Gijón, que yo conocí raramente, de forma extraña, ahora no recuerdo el título, una película de los años 60, y donde ocurre lo mismo. O sea, la única forma, cuando uno quiere acabar con el matrimonio, claro, cada muerte no se separa, pues la única forma es esta, ¿no? O sea que, o Kramer contra Kramer, acerca del divorcio, o matrimonio de conveniencia, ¿no? Que trata un tema muy típico. Claro, efectivamente. Como era esta americana también de la señora Dufay, de ese que se paraba de... Así se de disfrazaba que se disfrazaba de mujer Robin para Williams, poder no estar... recuerdo cómo se llamaban Era los actores. Dustin Hoffman. No, era Robin Williams. Robin Williams. Dustin Williams, Hoffman sí. también Muy tiene buena, una sí, en la que también se... Tutsi. Se disfraza de mujer, Sí, Tutsi, por el sí. tema laboral, Sí. porque Sí, no le daban trabajo y tal y cual, se convierte en mujer y entonces ¿Recuerdas es- todos los...? Yo solo recuerdo los argumentos, Sí, uy, es que yo el cine, a mí el cine para mí es...
Pues ya ves cómo me divierto yo. Pero bueno, todos los sectores, por tanto, han sido llevados al cine. Y yo apuntaría en último lugar, porque es a lo que me dedico, que la filosofía del derecho también ha sido llevada al cine. Yo no sé si lo cité en la otra ocasión, porque siempre me gusta citar estas películas porque me resultan muy sorprendentes, ¿no? Acerca del concepto de norma. Bueno, la filosofía del derecho trata básicamente de 3 temas, ¿no? ¿Qué es el derecho? ¿Cómo conocer el derecho? Y cómo debe ser el derecho. En cuanto a qué es el derecho, se dice que habitualmente es un fenómeno normativo y por tanto resulta muy interesante conocer lo que es la norma. Hay que explicar a los alumnos qué son las normas, ¿no? Puesto que al final ellos van a tener que trabajar con ellas. Y entonces yo nunca vi mejor explicación de lo que es una norma como en 2 películas, una de cierto éxito, El show de Truman, y otra con menos éxito, Pleasantville. Pleasantville. Pleasantville es el nombre de una serie de televisión. Una serie de televisión que habla de la vida en un pueblecito norteamericano de los años 40-50, un pueblecito tradicional, donde las cosas son tradicionales. Y hay 2 chicos, 2 hermanos, que ven siempre la serie. Y un día la serie los absorbe y se los lleva y se van a vivir con ellos. Estos son hermanos de los fines de los años 90 y entonces tal. Es una chica y un chico. Bueno, pues normales, ¿no? La chica es una chica normal para su tiempo, liberada sexualmente y, en fin, en edad de merecer. Y entonces llega al pueblo donde las costumbres son tradicionales. Por ejemplo, cuando se constituye una pareja, lo normal es que pasen por la calle mayor, como se hacía antiguamente en España, más o menos durante 6, 8, 12 meses. En ese momento quizás el chico ya le puede coger de la mano. Cuando pasen otros 6, 8, 12 meses, le podrá dar un beso en la mejilla, y así sucesivamente, hasta acercarse a algún lugar remoto que tal y cual. Bueno, la chica no tiene ningún descaro ni ninguna inhibición para acostarse con todos los chicos de Pleasantville, y los chicos de Pleasantville alucinan en colores, ¿no? Entonces el hermano la llama al orden. Oye, no puede ser lo que estás haciendo. Le estás destrozando todo su maldito universo. Déjalos en paz. No me da la gana, no sé qué, no sé cuánto. Y en ese momento saca un sujetador, parece que las chicas de Pleasantville utilizan un sujetador que es terrible, y le dice, y ponte esto, por favor. Y ella dice, no me da la gana, no sé qué, no sé cuánto. Y él le responde, y aquí aparece la norma, que sigas el guión. Que sigas el guión. Y ahí nos dice lo que es una norma. La norma es un guión de conducta. Y por eso nosotros somos actores sociales. Porque nosotros, o sea, no hay nadie que vive su vida como le viene en gana. Al contrario, seguimos, quiero decir, la cuestión es como los buenos intérpretes. Los buenos intérpretes saben jugar con los papeles que les han tocado y saben interpretarlos bien. Pueden salirse en algún momento, pueden no sé qué, no sé cuánto, pero eso es tal. Pero en todo caso no hay nadie que viva ajeno a las pautas. Obviamente, el proceso de educación, de socialización, no es más que eso. Se puede decir eso de que Pleasantville fuera Nueva York, ¿no? ¿Por qué? Como chiste de la Lin, ¿no? ¿Nunca lo dices? No. Sí, oye, que sabes que la fulanita se folló a toda la Lin. Joder, de que la Lin fuera Nueva York. Tampoco lleva por eso así, Sí. Lo mismo nos viene a decir esta que os decía, el show de Truman, de Peter Weir. Es un cineasta interesante, güey. El show de Truman es un hombre que no vive su vida, que vive una vida que le han hecho para él. Él nace dentro de una gran corporación televisiva y es un programa... El show de Truman, de Bill Carrey. Efectivamente. Bueno, pues hay un momento en que él está... Que se da cuenta que aquello es una ficción. Que todo empieza... Él empieza a notar que no sé qué. Jim Carrey. Y entonces coge el coche, está conduciendo con su mujer al lado. Su mujer es una actriz de la serie. Y él entonces empieza a conducir de forma extraña, rara, tal y cual. Y le dice, que te pares, pero ¿tú qué es lo que haces? Y de nuevo nos dice lo que es una norma. Dice, estoy improvisando. Claro, es que el que improvisa no sigue la norma. Seguir las normas no improvisar precisamente. Él está saltándose las normas, está improvisando, está mandándolas a... Bueno, entonces quiero decir, el concepto de norma es muy interesante como se refleja en el cine, ¿no? En cuanto al concepto de derecho, yo utilizaría una película básicamente que es El vampiro de Düsseldorf de Fritz Lang como la mejor película para debatir acerca de lo que es el derecho, ¿no? En M lo que hay es un asesino múltiple que mata niños. Y entonces la policía lo busca, pero la policía al buscarlo está, digamos, presionando demasiado a los bajos fondos, a Lampa. Entonces los de Lampa, la criminalidad de Düsseldorf ya está un poco harta y dice, no, esto vamos a arreglarlo nosotros, vamos a coger al criminal porque de lo contrario, efectivamente. Y efectivamente lo detienen y lo someten a juicio.
Claro, es un juicio sin ninguna garantía, sin ninguna... Entonces cabe discutir ahí acerca de sobre el concepto de derecho. Por cierto que sobre el concepto de derecho primitivo hay todo un cine antropológico que merece la pena, pero estaría sobre todo la balada en Arayama, ¿no?, de Shoei Mamura, sobre la dialéctica derecho natural positivismo jurídico, el juicio de Nuremberg, de Kramer, sobre cómo debe ser el derecho, sobre cómo se debe aplicar el derecho, cómo conocer el derecho. Yo citaría dos películas que también cité la otra vez, que es El joven Lincoln, de John Ford, y Matar a un ruiseñor, de Robert Mulligan, ¿no? Todas las grandes películas de la historia del cine judicial y jurídico. Y por último, estaría el cine de los derechos humanos. El cine de los derechos humanos hay tanto que no hace falta, tanto que de todas estas cosas he escrito muchos artículos, pero de esto, el cine de los derechos humanos, espero ya que el último libro que escriba de Derecho y Cine, que ya estoy un poco cansado, sea el del cine de los derechos humanos, porque casi todos los derechos humanos tienen una filmografía, ¿no? Entonces, bueno, sí, es simplemente cosa de buscarla y de visionarla. Hay un cine a favor y un cine contra los derechos humanos, evidentemente. Bueno, con esto no se acaba, aunque tengo que acabar en 10 minutos o algo así, porque ando a las carreras, pero sí hay que hacer referencia a otra perspectiva acerca de las relaciones entre derecho y cine, esa perspectiva de las teorías del cine. Hay dos grandes teorías del cine, en mi juicio, que normalmente las defienden por una parte los cineastas, los artistas, ¿no?, los críticos de cine quizás, y por otra parte estaría la perspectiva de los científicos sociales, de sobre todo, digamos, personas que adoptan posturas políticas de izquierdas, etcétera, etcétera. Para unos el cine es arte. Y el cine cuando nace es un arte. Bueno, es un arte, algunos dicen que es un arte de feria, de barraca de feria. Pero bueno, poco a poco, de nuevo vuelvo a recomendar The Artist, poco a poco el cine va adquiriendo la categoría de arte. Entonces muchos directores, uno le pregunta qué es el cine y dicen, pues es una obra de arte. Otros, sin embargo, dicen que va, hombre, el cine es otra cosa, el cine es ideología. Es ideología con toda la carga peyorativa, positiva y negativa que tiene este término. Bueno, en cuanto que es un arte, no cabe duda, es el séptimo arte. La expresión proviene de Ricciotto Canudo, que señaló cuáles eran las artes, y dijo, la última, que engloba todas las demás, es el cine. Un arte que nos vale para dice, conseguir el placer más profundo, el olvido de sí mismos. Y que es curioso, cuando uno va al cine se olvida de sí mismo. Sí. Eso es un relax, porque eso es el olvido. ¿No? Te metes en la historia y entonces, adiós. Y ya, bueno, cuando el placer es total, cuando vas al cine se apaga la luz y consigues abstraerte, porque bueno, en casa hay que concentrarse para que no te entre la cosa. Hay que reivindicar ver el cine como antes se veía. Sí. El cine es arte. Hitchcock decía que él lo que pretendía era conmover. Y recuerdo cuando estuvo Woody Allen en Oviedo recibiendo el Príncipe de Asturias, dijo él, ir a ver una buena película es como darse una ducha de agua fría, sales renovado. Bueno, parece que efectivamente el cine tiene todos esos componentes emocionales, artísticos, estéticos, parece que tal. Pero pronto aparecería una nueva doctrina que estaba llamada a subvertir esta doctrina. Como dijo Eisenstein, uno de los grandes del cine, el cine era mucho más que el arte, ¿no? Y de hecho los soviéticos lo tuvieron muy claro cuando dijeron que era una concepción demasiado restrictiva, pensaba que el cine era arte, porque el cine era mucho más que el cine era ideología. Lo dijo Griffith. La verdad es que tuve que reflexionar mucho sobre esta expresión, pero lo dijo Griffith cuando dijo, el cine es cuna de las ideas, ¿no? Yo creo que no es exactamente cuna de las ideas, pero el cine es la mecedora de las ideas. Quiero decir, las ideas han nacido y el cine las acuna y las ideas van creciendo. Se ve un caso muy claro con la eutanasia, ¿no? Hay un cine pro-eutanasia, no entro a juzgarlo, simplemente constato que del año 2000 para aquí hay muchas películas que piden una liberalización en la legislación sobre la eutanasia, ¿no? Norteamericanas, españolas. Con mucho reconocimiento, efectivamente. Sí, con mucho reconocimiento, efectivamente. Efectivamente, ese es un dato, que Hollywood reconozca eso como lo reconoció. Eso es de la mariposa, ¿cómo se llamaba? El vuelo de la mariposa, ¿cómo se llamaba esta que no, pues de la persona esta, del hombre que cuenta la historia de esta persona francesa que por un accidente cerebrovascular solamente se podía comunicar con el parpadeo de su ojo, etcétera y tal. No, pero yo los años 2004, 2005, que está Million Schnabel o de uno de estos es el director, me parece. Million Dollar Baby, que lleva un montón de estrellas. Mar adentro, a la mejor película extranjera. Y el año anterior, Las Crónicas Bárbaras era...
que también sobre eutanasia, francesa, no canadiense, y también sobre eutanasia y también libertad. Quiero decir que ahí se ve claramente tendencias, como yo que sé, cuando Hollywood premia Bailando con Lobos. Hay un reconocimiento del cine revisionista sobre la historia de los indios. El holocausto con la lista de Schindler. Pero es que eso solo, lamentablemente, eso sucede solamente en las sociedades lo suficientemente estructuradas para sentirse seguras y revisar su pasado sin que se caigan los pilares, ¿me entiendes? Entonces, vale, muy bien, es verdad, nos cepillamos 20 o 15 millones de indios, vale, pues vamos a decirlo y lo diremos 1, 3, 5, 7 veces. Sí, vale, muy bien, pero como somos nosotros y nuestras circunstancias y hemos llegado aquí por eso, bueno, hay que asumir. Esa capacidad para hacer esa revisión viene de la sociedad que de hecho, eso es lo que quiero traer ahora, del carácter, digamos, crítico. Con Vietnam, ¿no? Que puede, cuando Estados Unidos empieza a analizar Vietnam, cuando empieza a decir, pues, pero aquí tenemos un carajal hablando coloquialmente muy serio y estamos empezando a ver, igual que lo están haciendo Irak. Más llevado por la película premiada del año pasado con grandes Oscar, que es la directora es una mujer que cuenta la guerra en Irak, el grupo de desactivación de... Ay, no me acuerdo del nombre de la película. Bueno, pues la película... Yo vi la de Robert Redford que era sobre Afganistán. Sí, pero la historia está... Pero es un poco light, pero está bien. Pero el año pasado que ganó el Oscar a la mejor directora, que es una mujer, que es la exmujer de Cameron, porque fue el año de Avatar. Esa película cuenta la historia, ¿cómo es el título? Ahora no me acuerdo. Es la historia de un grupo de artificieros en Irak. Y entonces, pues eso, imaginaros artificieros, como cencerros. Pero dentro de que están todos como cencerros, todos llevan una rutina, pero se incorpora uno nuevo que está un poco más cencerro que todos los demás, y entonces todos los demás empiezan a decir, espera un poco, que aquí sabemos que nos podemos morir en cualquier momento, pero bueno, lo tenemos controlado, pero tú nos está... Y entonces, muy interesante, yo lo comentaba y lo reflexionaba a veces, digo, ya están en el proceso de análisis de esta situación, igual que sucedió con Vietnam. Sí, Vietnam lo revisaron mucho. Muchísimo, pero eso lo hace... Apocalipsis Now, la película esta de El James Cazador, exactamente. La de Kubrick también. Sí. Claro, pero eso lo hace... Sí. Las sociedades con la capacidad para revisar... Los alemanes no lo hicieron con el nazismo. Porque eso todavía lo tienen ahí muy en carne viva. Los vietnamitas del 63, los nazis fueron del 5. Pero la capacidad de los sajones los americanos tienen mucha más capacidad que los alemanes. Igual que los británicos, ¿sabes? O sea... Y también el fenómeno nazi, como se convierte, y el cine participa en eso, en el peor fenómeno de la historia, no digo que no lo sea, pero se convierte en la encarnación del mal. Entonces, claro, que una sociedad revise la encarnación del mal, que son ellos, que es esa misma sociedad, pues eso mete miedo, ¿no? O sea, todavía Alemania, cuando tuvo que decidir mandar a sus tropas a participar en Afganistán, me parece que fue la primera vez que el Bundestag admitió que sus soldados salieran, o sea, porque era el ejército de algo que estaba bajo un control total y absoluto, porque como diciendo, y bueno, es cierto, tengo mucha relación con Alemania, es una cosa que les cuesta todavía mucho, Hombre, claro. tal, ¿no? Pero eso no, eso para eso nos guste o no nos guste, esa capacidad, esa seguridad de la sociedad bien estructurada. Sí, aunque también es verdad que Hollywood hay que mirarlo con prevención. Digo esto porque sobre todo una película como La lista de Schindler, que es un reconocimiento del holocausto, también es una hollywoodización del holocausto. Quiero decir que muchas veces los historiadores son muy críticos con el cine, con este cine. Efectivamente, por una parte puede parecer crítico, pero que después esconde ciertas cosas. Por eso, efectivamente, el caso de la eutanasia, Hollywood ahí toma partido por la eutanasia clarísimamente. Pero eso hace que uno lo constate y lo vea, se prevenga. ¿Qué habrá detrás de todo esto? Y me lo pregunto, ¿no? ¿Qué hay detrás del reconocimiento de los indios? Sí, no lo sé. Al menos hay
muchos historiadores del cine se hace, sí, se hace. Que en otros sitios es impensable. Es decir, lo que pasa con Turquía, negando el genocidio armenio, sencillamente, y cada vez que tal, ellos salen a la palestra diciendo que no, y cortan relaciones diplomáticas con Francia, o no sé qué relaciones comerciales con Francia porque no hubo genocidio armenio, no sé qué, no sé cuánto. O sea, que es... Bueno, decía que el cine era ideología. Marx, por supuesto, no llegó a conocer el cinematógrafo, pero Lenin sí, y Lenin lo vio muy claramente. El cine es ideología, pero tanto puede ser utilizada como es utilizado por el capitalismo como por nosotros. Y ahora vamos a utilizarlo a partir de ahora. Y de hecho, uno de los primeros inventos que hacen es el tren del cinematográfico, que es un tren que recorre todos los miles y miles de kilómetros de la Unión Soviética proyectando películas socialistas, para que el pueblo se empape de la ideología socialista. Bueno, sin duda, lo que no cabe duda es que el cine, y estoy de acuerdo, ejerce algún efecto de control social, ¿no? Lo que es difícil es saber qué efecto de control social. Es decir, en que medida Kramer contra Kramer trae consigo un aumento en la tasa de divorcios en Estados Unidos. Hombre, pues eso ya es difícil. O en qué medida pena de muerte de Edmund Walking consigue que un aumento de la opinión pública contra la pena de muerte. Bueno, es difícil llegar a determinarlo, pero sí parece que tiene esa incidencia. De hecho, Carl Smith, ni más ni menos Carl Smith, llegó a decir que el poder está muy interesado en ponerlo a su servicio, el cine, ¿no? Y bueno, los materialistas, los marxistas en general, pero materialistas no marxistas como Marvin Harris, dice del cine nada menos que está dirigido por especialistas a sueldo del gobierno para manipular la conciencia de millones de espectadores. O sea, casi nada, ¿no? Parece, por tanto, que el cine sería una parte fundamental, importante del status quo, un medio de control social al lado de otros, más formalizados, como puede ser el jurídico, pero un medio de control social al fin y al cabo. ¿Es suficiente este juicio sumario sobre el cine? A mí me resulta desde luego insuficiente. Claro, no solamente porque olvida muchas dimensiones del cine, sino porque también existe un cine crítico, sin ninguna duda. Bueno, a la prueba está de nuevo cuando se le da premios, por ejemplo, a este que tú citaste antes, el de Praying for Columbine, ¿cómo se llama? De Michael Moore, que aparece con ese aspecto tan tremendo y tal y cual, pero en Hollywood, en Los Ángeles, en los Oscars, tal, y va y plum. Yo creo que le dieron un premio al mejor documental. Mejor documental, no sé si fue este o el siguiente documental, pero sí. Un poco antisistema, totalmente, pero él va y... Pero es eso, o sea, se entiende que tiene que haber antisistemas y se entiende que tiene que ser... Y de hecho ahora hubo se comentaba mucho que la izquierda americana estaba detrás de Hollywood y tal y cual, en la campaña electoral, los republicanos, hablando bueno, Hollywood del siempre dice que es muy demócrata, ¿no? Muy del apoyo... Bueno, de hecho, cuando McCarthy hubo una caza de brujas tremenda en Hollywood. Bueno, claro. Los estaban ahí, ¿no? Y ya se ha hecho películas sobre ello. Mucho. La caza de brujas mucho, por cierto, un tema muy jurídico también. O sea, la libertad de expresión y... Bueno, tienes aquí un... Vamos terminando. Sí, tenemos que ir terminando, ¿no? Digo que no solamente existe un cine crítico, que como es obvio y ha citado autores que son críticos, sino que hay un cine incluso subversivo, revolucionario. El cine soviético se presenta como eso, como para subvertir el orden establecido en las sociedades occidentales, ¿no? Se puede sin duda hacer crítica social con la cámara, como lo hace Michael Moore, pongo otro caso, o Ken Loach o Costa Gabras, ¿no? Por último, y acabo, ¿cuál es la utilidad de los estudios de Derecho y Cine? Bueno, en principio el Derecho y Cine trae consigo un tipo de conocimiento que sería la sociología del derecho en el cine, que sería la introducción en el mundo del derecho de algo que en el mundo de la historia es habitual, el estudio de la historia de las mentalidades. Pues en el mundo del derecho normalmente no se ha habido interés en estudiar algo así como la mentalidad jurídica. Bueno, para estudiar esa mentalidad jurídica, una de las vías de acceso sería precisamente la cinematográfica. En ese sentido, el cine y la televisión, con todas las series jurídicas que hoy en día puede haber, pues nos permite acceder a un conocimiento de algún tipo, cómo la sociedad concibe, cómo observa el derecho. Pues viendo estas películas podría entrar. Derecho y cine es interesante solamente porque pone en relación dos fenómenos muy diversos, que son el derecho y el cine, aunque a muchos juristas no les parezca interesante. Pero solamente el hecho de poner en relación, desde el punto de vista didáctico, ante los alumnos de derecho, son los que me dedico, solamente poner en relación fenómenos tan distintos, ya solamente por eso... solamente eso es interesante. Por cierto, que cuando implantamos Derecho y Cine en la Universidad de Oviedo en el año 2000, y ahora ya está acabando, con Bolonia acaba, pues yo pensé en Derecho y Cine
porque o sea, lo que yo pensé es, ¿cuánto habría disfrutado yo en mi Claro. carrera de Derecho Claro. si Si hubiera me hubiese- tenido Derecho y Encima? Efectiva- Qué es que bien lo había Es pasado. que, y no solamente eso, que bien lo había pasado. ¿Cuántos conceptos Ah, había sí, cuando habría entendido aprendido, Sí, claro, sí. claro. de una Que se manera? entienden luego Porque las es más cosas, eso, o sea, claro. tú le mire, es que esto es es como cuando yo voy Claro, a casa claro. no sé qué, y sacas el periódico. Claro, Esto claro, es, claro, claro. Esto es un problema, esto es un no sé qué. Porque eso es lo que nos falta y le falta a la universidad. Pisar la Sí, calle. sí. Pero realmente lo que dijimos en Derecho fue algo sencillamente, fue trasladar al mundo del Derecho lo que ya habían hecho en Historia, en Filosofía, en Sociología, en Antropología, en 1000 sitios. Pero en Derecho, que es un mundo tan conservador, voy a decirlo así, pues introducir innovaciones en la didáctica jurídica Sí, bueno. no se veía bien. La Hay clase que estudiar primero magistral... gestión del pero- cambio, para ser claro, capaz claro. de ponerlo en marcha. A ver si lo das el decanato y empiezas con... Y ahora Sí, con sí, Bolonia, cambia. y ahora Vamos a con Bolonia, películas. ¿qué pasa? Que Desaparece, ya no, desaparece. desaparece la asignatura. La asignatura desaparece. A mí me gustaría establecer, si vamos a tal, una especie de aula de cine o de cineforum o cineclub, donde por lo menos los alumnos puedan ver el cine más clásico jurídico. Pero estoy convencido que una persona que estudia Derecho, pues hay 10 películas, o 12, o 8, que tiene que ver. Que hay que verlas, porque explican muchas cosas, porque la distinción entre explicar y justificar, que es fundamental para un jurista, tal como se muestra en 12 hombres sin piedad, sencillamente, es apabullante. No hay mejor forma de explicarlo. Ni Alexis consigue explicar mejor, ni Aristóteles consigue explicar mejor cuál es la diferencia entre explicar y sobre todo justificar. porque te obliga a pensar, que es una cosa Claro, que se claro. practica cada Y vez luego, menos. y luego te pone en el contexto. Por ejemplo, alumnos míos este año vieron En el nombre del hijo, sobre la huelga de hambre de los Grapo, y luego estudiamos la jurisprudencia constitucional española, perdón, la huelga de hambre del Lira, y la jurisprudencia constitucional española sobre la huelga de hambre de los Grapo. Y entonces, claro, ya no es simplemente cuando tú les das un papel y les dices, fulanito se puso en huelga de hambre y murieron las ganas de cuánto. No, es que estás viendo ahí cómo está en huelga de hambre, cómo va perdiendo kilos, cómo su madre se muere de la pena porque no sé qué. Quiero decir, estás contextualizando el caso, que es como ocurre en la realidad, porque en la realidad no es simplemente que aquí pone y fulanito se murió. No, es que fulanito se murió, pero murió cerca de tú y bueno, en fin. Bien, ¿por qué tiene importancia para la formación de un jurista? Porque en principio pone en relación dos fenómenos muy diversos, y el fenómeno jurídico, el estudio del fenómeno jurídico hay que contextualizarlo. Yo pienso que no basta simplemente con estudiar leyes y memorizar leyes, al igual que al historiador no le basta solamente con conocer noticias históricas, hay que saber ponerlas en relación, ponerlas unas con otras y dentro de un contexto, y eso lo consigue el cine mucho mejor que otras formas. Con esto no digo nada, digo sencillamente que el cine hay que introducirlo en el estudio jurídico. Por cierto, lo digo yo, pero vamos, mucho antes lo dijo Francesco Carneluti, diciendo que qué maravilla sería poder explicar por medio del cine. O sea, que esto ya fue uno... Casi nada, Claro. Con esto no digo nada, o sea, lo único que digo es que el cine debe incorporarse a la enseñanza jurídica, porque la enseñanza jurídica debe seguir siendo, y yo creo que para siempre jamás, debe seguir siendo básicamente una enseñanza literaria. El jurista tiene básicamente que leer, tiene que saber hablar, tiene que saber escribir, pero esto no ha de significar renunciar a un lujo que tenemos aquí, que no hay por qué renunciar. Y me despido, Emilia. Algo de pero cabida tal, en el curso de formación que tienen que hacer ahora los abogados que quieran ejercer la profesión y tal, pues para este tema... No, y a través del colegio se va a hacer, no sé, igual el Carmen Turiel está en... Sí, claro. Es el que lleva los temas culturales y sé que quiere hacer algo de cine y derecho y tal. Es que eso que Es que en mi acabas de época decir, era así, cuando no estuvo eran aquí el asignaturas. decano... Había en la Facultad de Derecho de Madrid había un cine y entonces te ponían todas las películas que estaban relacionadas. No sé, lo malo es que luego no se comentaba en clase y tal, pero podías ir perfectamente. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Bien. Sabes que dentro de poco serás convocado, por ejemplo, en abril o mayo, a una comida del despacho para ser condecorado. Vale, bien. Nuestra obligación. Y la próxima semana tenemos prevista, espera un momentín, Puri, tenemos prevista la próxima semana la reforma laboral a cargo de Raúl Martínez Turrero, pero... Hombre, Raúl. Alumno mío. Sí, pero no puede venir porque va de padrino de un compañero de su despacho. Entonces queda aplazada la de Raúl Martínez Turrero para el día 16 de marzo y la próxima será el 9 de marzo, que será la reforma de la ley concursal, otra reforma, a cargo de Antonio González Busto. Entonces lo matamos a sesión pública cuando quieras, hermanas. Pues muy bien, me veo mucho de veros, pero tengo que marcharme corriendo. Yo también. Pero así... Yo te digo que Porque es viernes. hacia abril o mayo